trabajaremos juntos el marco normativo de algunos temas vinculados al derecho de familia. Finalmente, es cierto que vamos a trabajar conciliación, pero en temas de familia sí que tenemos que tener muy claros algunos conceptos vinculados a este derecho. Para eso voy a empezar la clase esta tarde, perdón, revisando nuestra norma fundamental, ¿correcto? Muy pocos artículos son directamente vinculados a nuestro tema, pero felizmente que son los primeros, así que vamos a ver rápidamente. Acá está. Nuestra Carta Magna, pues desarrolla el tema en los primeros artículos. Artículo 4 de nuestra norma fundamental, ¿correcto? Tenemos allí, dice, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono estos últimos. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Vamos a ver. Ojo, la protección especial es hacia quién? Hacia el niño y hacia el adolescente. Cuando uno revisa y dice, ¿cuál es el sustento normativo o constitucional del principio del interés superior del niño? Uno concluye que es justo este artículo 4. El artículo 4 de la Carta Magna habla de la protección especial hacia el niño y hacia el adolescente. Esta protección especial va a tener luego un correlato en la aplicación y el privilegio del principio del interés superior del niño, pero también protege a toda la familia. Entonces, el conciliador familiar no se encarga solamente de proteger al niño, a la niña y al adolescente, también protege a la familia en su integridad y procura su reorganización. Es posible que ya pues la pareja, la relación conyugal haya fenecido, haya terminado y eso ocurre. El tema es que eso no destruye a la familia. Eso podría provocar únicamente que ésta se reorganice. Asuman cada integrante a unos roles nuevos, pero no significa esto que la familia se destruyó o desapareció. No. Ahí tiene labor muy importante usted y yo como conciliadores extrajudiciales. El artículo 5 habla pues del concubinato. En clase he tocado varias veces y le he dado mucha importancia a qué relación concubinaria o convivencial que cumpla con ciertos requisitos. Hemos hablado efectivamente de la unión de hecho en la medida de que hablamos de una unión estable de varón y mujer por más de 2 años consecutivos, ininterrumpidos, y que ellos no tengan ningún tipo de impedimento matrimonial. Pues bien, la propia Carta Magna también respalda, garantiza, reconoce que esta unión es sujeto de una serie de derechos, entre ellos en el tema patrimonial. El régimen que surge a partir de una relación convivencial que cumpla con ciertas condiciones es un régimen equivalente, similar al del matrimonio. Claro, en el matrimonio se habla de la sociedad de gananciales. Aquí se habla de la sociedad de bienes, por ejemplo, o la comunidad de bienes, para referirnos a ese régimen matrimonial del concubinato similar o equivalente al del matrimonio. Y finalmente, el artículo 6 también de
de nuestra Constitución, en sus párrafos número 2 y número 3. En el 2 hace mención básicamente a lo que se conoce como la patria potestad en buena cuenta, como este conjunto de deberes y derechos que tenemos los padres respecto de nuestros hijos y viceversa. Dice, es deber y derechos de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Entonces el deber derecho es mutuo de padres hacia hijos y luego también, por supuesto, en el momento de hijos hacia padres. Ah, profe, en buena cuenta aquí se habla por un lado del derecho de alimentos, de la patria potestad, incluso por ahí el tema de la tenencia, como parte de estos conceptos más amplios, que es este deber y derecho de los padres hacia los hijos y viceversa. En el párrafo número 3 hace mención a la igualdad de todos los hijos, sean estos producto del matrimonio o una relación extramatrimonial. Para nuestro marco normativo y sobre todo el marco constitucional, no hay categorías de filiación que los diferencie. Hijos son hijos, repito, al margen de si hayan nacido dentro del matrimonio o fuera del mismo. Entonces, hay tres artículos de nuestra norma fundamental que hace referencia estrictamente a la familia. Artículo 4, artículo 5 y artículo 6. El 4 básicamente referido al principio del interés superior del niño. El 5 hace referencia a la unión de hecho como sujeto de derechos, en cuanto cumpla con ciertas condiciones esta relación convivencial. Y el sexto habla pues de dos temas, básicamente de la patria potestad y también el tema de la igualdad de la filiación entre todos los hijos. No hay distingos, no hay diferencias entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Entonces, podría venir perfectamente un hijo extramatrimonial o la madre de un hijo extramatrimonial a pedir alimentos y el padre a pedir régimen de visitas o tenencia, así sea extramatrimonial. Claro, ahí va a requerir sí que se acredite el entroncamiento y una serie de temas, pero en principio tiene todo el derecho de pedir, por ejemplo, un régimen de también visitas. Eso en cuanto, repito, a la Constitución Política del Perú. Vamos solamente a la casita, ¿ya? Luego tenemos, por supuesto que tenemos el Código Civil. El Código Civil como marco normativo que regula las relaciones entre particulares, entre privados, tiene pues una serie de artículos referidos a nuestros temas, a los alimentos, por supuesto, y a unos conceptos vinculados a la familia más. Están dentro del derecho de familia, el libro de familia. ¿Correcto? En el libro de familia del Código Civil vamos a encontrar, por supuesto, una serie de artículos 233 en adelante de la Carta Magna. Muy bien. La primera parte de esos artículos están referidos a algunos principios vinculados a los procesos de familia, ¿correcto? El tema de la buena fe, la lealtad procesal, la tutela judicial efectiva, la oralidad, incluso actualmente la oralidad. Luego se habla pues de la noción del matrimonio, los deberes de los padres. Mira, artículo 235. Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. Aquí es interesante este primer artículo del Código Civil porque encierra el tema de posibilidades del obligado, necesidades del menor. Cada familia le da a sus miembros un nivel de vida
de acuerdo con sus condiciones económicas. Yo les contaba en una oportunidad, me parece, que un caso de familia, estábamos ya cerrando el caso y la señora dice, un ratito, dice, nos hemos olvidado de ver un tema importante. Yo le pregunto, ¿cuál señora? El tema de los regalos para las matinés que invitan a nuestros hijos, en las que invitan a nuestros hijos. Primero en mi mente dije, ¿qué? Pero luego rapidito reaccioné y dije, normal, está bien, en su nivel de vida de ellos, para ellos es normal, para ella decir eso es normal, no pasa nada. Y yo seguí con la reunión tranquilamente, a pesar de que en otros casos no estaba tan acostumbrado a escuchar eso. Finalmente, se aumentó, me parece que 200 soles más o un poquito más al concepto de alimentos para poder destinarlo a los regalos de las matinés a los cuales eran invitados los niños de esta familia, los hijos de esta pareja. Entonces, sí, pues cada familia provee el sostenimiento, educación, cuidados y nivel de vida de acuerdo con su situación y sus posibilidades. Por eso también a veces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, cuando he estado en alguna clase en alguna provincia del Perú, a una alumna me ha dicho, ¿no? Sobre todo en las presenciales, doctor, acá en el campo, ellos no manejan mucho dinero, ellos manejan sobre todo productos alimenticios. Y todavía hasta ahora hay mucho el tema del intercambio, el trueque. Si es que yo logro, me decía la alumna, ¿no? Un acuerdo de 100 soles mensuales es bastante, aunque nos parezca mentira. Claro, uno con la mirada de repente citadina, de la zona urbana, de tu trabajo en unas oficinas, etcétera, uno dirá, ojo, ese monto pues es irrisorio, ¿para qué va a alcanzar? Pero a lo mejor en ese trabajo de campo, en esa vida de campo propiamente, ese monto, acompañado de, por ejemplo, algunas especies mensualmente, no sé, algo de menestras, algo de carne, una gallina, etcétera, puede perfectamente completar más o menos una pequeña canasta familiar para el sostenimiento del menor. Pero claro, uno tiene que irse al lugar de los hechos para entender eso. Desde fuera no lo entiendes. Entonces, si de repente el acuerdo de 200 soles mensuales, desde nuestra perspectiva, nos puede parecer poquito, a lo mejor en ese nivel de vida de ellos es lo máximo que el campesino, operario campesino, me he olvidado la palabrita exacta, pero el campesino, no jornalero, etcétera, a lo mejor es lo que puede dar. Entonces, yo debo de salir de mi visión citadina, urbana, etcétera, para ponerme en ese contexto, en su entorno y sobre todo en sus posibilidades, para entender que es algo que efectivamente va a poder cumplir y está en posibilidades de otorgar. Ah, profe, sí, eso es verdad. A partir del artículo 236, 237 y 238, unos artículos que hemos trabajado juntos con mucho detenimiento al ver el tema del parentesco. Usted lo recuerda, porque hicimos parentesco consanguíneo, por afinidad, por adopción, en línea recta, en línea colateral, y también los grados de parentesco. El cómputo de los grados de parentesco también fue un tema muy importante en el curso. Entonces, el 236 hasta el 238 del Código Civil hacen referencia al tema del parentesco que hemos estudiado con detenimiento. Luego tenemos la sociedad conyugal, el matrimonio como acto, impedimentos, eso no vamos a ver, impedimentos para contraer matrimonio, no hay una serie de prohibiciones especiales, ¿correcto? La celebración del matrimonio tampoco, seguimos avanzando. Tenemos también la prueba de matrimonio, la invalidez de matrimonio, no son temas conciliables, por lo tanto estoy solamente pasándolos. Deberes y derechos que nacen de matrimonio. Creo que esto sí tiene que ver con nuestro curso. Miren, ¿ah? Deberes y derechos que nacen del matrimonio.
Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho de matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Siempre se afirma, pues, no efectivamente, que la responsabilidad es de los dos. A los dos les compete alimentar y educar a sus hijos. Eso es cierto. Sin embargo, vamos a ver luego que la propia norma va colocándose en la realidad. La realidad es que a veces uno de ellos se dedica al trabajo fuera del hogar y otro al trabajo dentro del hogar. Y entonces se le deja al que está fuera del hogar el mantenimiento económico del hogar. Y luego se le reconoce al que está en el hogar todo lo que aporta sin que sea directamente dinero. Todo lo que aporta con su trabajo, esfuerzo, dedicación en el hogar. Pero vamos a verlo en unos artículos por allí que están en nuestro propio marco normativo. Entonces, el 287 habla de que ambos tienen el deber de alimentar y educar a sus hijos por el mismo hecho de matrimonio. Luego se habla de que los cónyuges se deben fidelidad y asistencia. En la fidelidad no podemos entrar a tallar, es un tema ya ético, moral, personal, de valores, pero en la asistencia sí. Porque la asistencia implica de repente también, ¿por qué no?, fijar una pensión de alimentos. Cuando ella o él esté, por ejemplo, en incapacidad de sostenerse por sí mismo. Entonces, no es descabellado que la esposa como cónyuge o la conviviente que trajo el documento de reconocimiento de unión de hecho pueda perfectamente solicitar pensión de alimentos. O sea, eso es perfectamente viable. No, se sabe, se entiende que el mayor de edad que pide alimentos deberá pues acreditar que se encuentra en estado de necesidad. Déjeme mover un poquito el ventilador porque me está dando el aire de frente y ya me está abriendo un poquito por acá. Muy bien. Déjeme leer a su compañero o compañera que ha escrito algo ahorita. Miriam, Miriam. Ah, doctora Miriam, no, gracias a usted por estar en clase sábado, gracias a todos por estar en clase. Yo sé que siempre es un esfuerzo para todos ustedes, más aún que estamos cercanos a las fiestas, ¿no? Mañana pasado son las fiestas de la Candelaria en Puno y el fin de semana me imagino próximo es la fiesta de las carnavales en Juliaca, sobre todo. Así que estando, y en Cajamarca también. Así que estando de fiestas para mí es motivo de alegría que hagan su esfuerzo y estén en clase. Acá en Lima no tanto, acá en Lima más los domingos los muchachos se pintan entre ellos, cosas así, ¿no? Se embarran, cosas así, pero en ese departamento que ustedes viven allí es mucho más festivo y mucho más bonito también. Entonces, en cuanto a la fidelidad del 288 no entramos a tallar qué podemos hacer. En cuanto a la asistencia, sí, porque la asistencia implica el deber de cuidado, protección, darle alimentos cuando estén en estado de necesidad, etcétera. ¿Correcto? El deber de cohabitación, igual, el deber, igualdad en el hogar. Ahí está. Artículo 291. Se los contaba hace un rato. Miren ustedes, ¿ah? Artículo 291. Obligación unilateral de sostener la familia, o sea, de uno de ellos dos nada más. ¿Qué dice? Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, ¿correcto? La obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y en otro campo. Ah, profesor, entonces es interesante recordar que si es que el esposo trabaja fuera porque la mujer se dedica exclusivamente al cuidado del hogar y la crianza de los hijos, pues le corresponde a él sostener a la familia. Eso no es óbice para que de repente él o ella contribuyan mutuamente, uno en el hogar y otro también con algunos cachuelitos a mejorar el presupuesto familiar. Cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste abandona la casa conyugal sin causa justa y rehúsa volver a ella, ¿no? Se retira del hogar
sin una razón verdadera, justa, y a pesar de que la llama y le dice que venga y ya no viene o él no viene, pues es esta obligación de darle alimentos. En este caso, el juez, según las circunstancias, ordenar el embargo parcial de las rentas del abandonante en beneficio del cónyuge inocente y de los hijos, etcétera. Luego el artículo 292 fue modificado, fue en representación de la sociedad conyugal, libertad de trabajo de los cónyuges, etcétera, etcétera, que son temas que a lo mejor no están directamente con nuestros temas. Uy, mi internet es inestable. Si me salgo, retorno nuevamente, no se preocupen, ya chicos. Si sale mi internet, regreso otra vez, no se preocupen. Esto sí es importante. Se llama régimen patrimonial. Claro, cuando uno se casa, tiene pues la expectativa de adquirir un patrimonio, unos bienes, ¿no? De repente un departamento, un terrenito, un vehículo. Es una expectativa perfectamente sana que tenemos las personas. En ese sentido, se va creando, generando un patrimonio del hogar. Pues este patrimonio tiene un régimen que a su vez tiene, en este caso el Código Civil, algunas disposiciones generales y otras más bien más específicas o concretas, dependiendo del régimen que las partes hayan optado o elegido. Vamos a ver un poquito algunos artículos nomás de esta, porque es bastante, pero algunos artículos juntos los leeremos. ¿Ya, chicos? ¿Dónde he dejado mis lentes? Un segundo. Se nos fue la luz hace un rato, todo un laberinto, pero estamos acá. Vamos a ver. Primero, elección del régimen patrimonial. Atentos, ¿ah? Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de las sociedades gananciales o por el régimen de la separación de patrimonios, o por uno o por otro. Antes de la celebración de matrimonio, ojo, esta elección es libre. Nadie te puede coaccionar, ¿correcto? Atentar contra tu libertad. Este régimen que elijan comenzará a regir al celebrarse el casamiento. ¿Ya? Entonces van a la municipalidad. Aparece funcionario, de repente el jefe de registro civil o subgerente de registro civil, o el alcalde, o un regidor al cual el alcalde haya otorgado facultades mediante una resolución de alcaldía, pues él nos casa o te casa, a partir de ese momento comienza a regir el régimen patrimonial que usted haya elegido. Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que dependiendo del régimen que usted elija, se sigue una formalidad. En uno de los regímenes se sigue formalidad. ¿Cuál, profe? En el de separación de patrimonios. ¿Cuál es la formalidad que se pide? Que sea extendida, este régimen extendido, mediante escritura pública ante un notario. Ah, perfecto. Si usted no lo hizo de esa manera, la norma lo sanciona con la declaración de la nulidad de esta elección, de este régimen, porque se llama en derecho, es una formalidad no ab solemnitatem o solemne, porque la expresión bajo sanción de nulidad le da ese estatus. Dice, para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal. O sea, no basta con haberlo extendido mediante escritura pública, sino algo más. Tiene que ir a registros públicos e inscribirlo. ¿En qué registro? ¿De personas jurídicas? No, en el registro de personas naturales. A falta de escritura pública, se presume que los interesados han optado por el régimen de separación de la sociedad de gananciales. Hay muchas normas de este tipo en nuestro ordenamiento jurídico, que son normas en las cuales el legislador
suple, reemplaza la voluntad de las personas, porque primero te da la opción de que tú, en el margen de tu libertad, expreses libremente tu deseo, lo que tú quieras en un tema determinado. Pero te dice, ojo, por si acaso, si tú no lo haces de esta manera, estás de manera implícita o tácita eligiendo esta otra manera. Ah, excelente, excelente, excelente. Hay una serie de normas en nuestro marco normativo, repito, que han sido reguladas de esta manera, en la cual se suple el vacío de no haber expresado tu voluntad como persona humana y la ley lo llena con algún tipo de decisión, como en este caso dice, ojo, si tú no has optado por el régimen de la separación de patrimonios porque no hay escritura pública, pues se entiende que has optado de manera tácita o implícita por el régimen de la sociedad de gananciales. Es posible la sustitución del régimen patrimonial, dice la norma. Dice, durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por el otro. Para la validez del convenio son necesarios el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el registro personal. El nuevo régimen tiene vigencia de la fecha de su inscripción. ¿Sí? Entonces, en el matrimonio, ellos han optado por las sociedades gananciales porque no dijeron nada, y a la mitad del matrimonio dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor separación de patrimonios. Así que tienen que hacerlo mediante escritura pública. Dice el artículo 297, habla más bien de la sustitución ya no voluntaria, sino más bien judicial. En el caso de hallarse en vigencia el régimen de sociedades gananciales, cualquiera de los cónyuges puede recurrir al juez para que dicho régimen se sustituya por la separación en los casos a que se refiere el artículo 329. Entonces, hay un artículo posterior que hace mención a que en qué casos uno, por alguna razón que observa del comportamiento del otro, prodigalidad, gasto innecesario, etcétera, uno dice, ¿sabes qué, señor juez? Quiero separar, quiero cambiar de régimen, ya no va el de sociedades gananciales, no me quiero a partir de ahora que sea el de régimen de separación de patrimonios debido a la conducta, al comportamiento adoptado por, en este caso, por mi cónyuge. Luego se habla del régimen o bienes dentro del régimen patrimonial. Dice, el régimen patrimonial comprende tanto los bienes que los cónyuges tenían antes de entrar aquel en vigor, como los adquiridos por cualquier título durante su vigencia. Ay, 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 ay. Entonces, entran a tallar tanto los bienes previos como los bienes que han adquirido a título gratuito o a título oneroso dentro de dicho régimen, no hay problema. Cualquiera que sea el régimen en vigor, ambos cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento del hogar según sus respectivas posibilidades y rentas. En caso necesario, el juez regulará la contribución de cada uno. Ojo, esto no impide lo anterior. Usted recuerda lo anterior y vale para el tema de familia y de los alimentos. Cuando un cónyuge se dedica exclusivamente al hogar y al cuidado de los niños, recae en el otro el sostenimiento del hogar, lo cual no impide que haya una contribución y un aporte mutuo en cada uno de los temas que no le corresponden inicialmente. Luego viene, interesantísimo eso que viene, pero también muy rápidamente, lo que es la sociedad ganancial propiamente dicha. ¿Y por qué lo toco? Les cuento por qué lo toco. Porque usted, doctora, eventualmente va a llegar un caso a tu conciliación en la cual se te pida la liquidación de la sociedad de gananciales. Ojo, en conciliación lo que será es lo siguiente. Ellos se pondrán de acuerdo de cómo repartirse los bienes que han adquirido, pero eso no será suficiente. Va a ser necesaria un tema luego notarial, luego un tema, desde luego, también registral.
para que tenga toda la formalidad necesaria en cuanto a este acuerdo de cómo repartirse los bienes que han adquirido. Vamos a ver, en el régimen de la sociedad ganancial le dice, puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. El artículo 302 hace referencia a los bienes de la sociedad de gananciales, ¿correcto? Indicando lo siguiente. Son estos bienes los siguientes. Los que aporte al iniciarse el régimen de las sociedades gananciales. Usted se casó, no eligió el de separación de matrimonios de manera implícita, ha optado por el sociedades gananciales, y usted llevó a su familia, a su cónyuge, a un departamento suyo. Ah, es mi departamento. Sí, están dentro de los bienes de las sociedades gananciales. Sí, es un bien propio, vamos a verlo después, pero igual es un aporte que yo hago al inicio. No, lo traje ya desde antes. Ah, al inicio es lo que yo pongo a disposición. Sí, el aporte al iniciarse, lo que se aporta al inicio. De repente traigo la cama de dos plazas, son bienes de la sociedad. Lo que se adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquella. Claro, profesor, yo he comprado algo, nos ha, me ha costado, no es gratuito, no es una herencia, ¿correcto? Pero de repente yo ya había previsto esta compra, ya habíamos hecho las tratativas, todo igual lo aporto acá, por más que se compre ahora acá, se pague acá ahora, pues eh, es un bien nuevamente, son bienes propios en la medida de que la causa, el origen, el dinero ha precedido a la compra que he hecho actualmente. Ya tenía mis ahorros por 10.000, así que con esos 10.000 que tenía mis ahorros, compré algo ahora a título oneroso. Pero ojo, la causa fue anterior. El monto lo tenía en mis ahorros. Por ello se considera un bien propio, al igual que lo que aporté al inicio del régimen como un departamento, un vehículo que lo compré soltero, pero lo puse en posesión de mi familia, es un bien propio, pero pertenece igual a la sociedad, no sé, en general, pero es un bien propio. Ah, profe, ¿qué más es un bien propio? Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. Ahí sí viene las herencias, las donaciones que yo reciba. Todo eso sigue siendo, por supuesto, un bien propio. Al igual lo que yo compré dentro del matrimonio, pero con la plata que tenía antes. Al igual que lo que aporté al inicio del matrimonio. Mi departamento, el vehículo que tenía, soltero, todo eso es parte de los bienes propios. La indemnización, dice, por accidentes o por seguro de vida, de daños personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad. O sea, el resto, todo lo que se pagó con bienes de la sociedad, pues lo que se le pagó a él es de él, porque ha sido producto de un accidente o de un seguro de vida o un daño por enfermedad, pero que se atribuye directamente a él. Se le restará, por supuesto, lo que fue pagando mensualmente al seguro o al quien fuera, ¿no es cierto? Se deducirá y eso será un bien al cual se devolverá, pero el bien propio de él es lo que se obtenga económicamente de esa enfermedad o esa indemnización. Los derechos de autor e inventor también es una serie eh, de bienes que son considerados propios de cada cónyuge, ¿ya? Propios. Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, las condecoraciones, la correspondencia y los recuerdos de familia. ¿Correcto? Déjeme por favor enchufar también otro enchufe que tengo por acá en la computadora antes que se me apague. Un segundo más, todavía tengo un poquito de tiempo. Dice acá, administración de los bienes propios. Cada cónyuge
conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o grabarlos. Profesor, sí. Transferirlos también, sí. Darlos en hipoteca también, sí, es un bien propio de él. Ah, perfecto. Irrenunciabilidad de actos de liberalidad. Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donación sin el consentimiento del otro. ¿Sí? Si de manera de un acto de liberalidad, de altruismo, alguien te dona algo, usted no puede decir, si está casado, no puede decir, no, yo no lo quiero. Tiene que preguntarle a su cónyuge qué piensa de esa donación, de ese regalo, y si él consciente, bien, en no aceptarlo, seguro que se acepta, porque dice, hay una irrenunciabilidad sin el consentimiento del otro. Y así una serie de artículos referidos a los bienes de uno, los bienes sociales también. Por ejemplo, vamos a ver los bienes sociales rápidamente. Bienes sociales, vamos a ver rápidamente. Son bienes sociales todos no comprendidos en el artículo 302. A todos los bienes que usted vea en su hogar y no están aquí, son considerados como bienes sociales. Se ha legislado aquí en negativo, ¿no? Entonces ha dicho, todo lo que no está aquí, que son bienes propios, todo el resto son entonces bienes sociales. Eso es el artículo 310 del Código Civil. ¿Sí? Incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios. Esto también es un bien social, ojo, ¿ah? Los frutos de un alquiler de un bien propio es de la sociedad, por ejemplo. Muy bien. Y además los frutos, las rentas, los derechos de autor y inventor también es de la sociedad, como un bien social. ¿Sí? Muy bien, todo esto son bienes sociales. Aquí una serie de reglas para la calificación de los bienes dentro del matrimonio. Todos los bienes, dice, se presumen sociales, salvo prueba en contrario. Prohibición de contrato de cónyuges, cargas de la sociedad, responsabilidad por deudas, fin de las sociedades gananciales. ¿Correcto? Fin de la sociedad ganancial, dice. Fenece el régimen de las sociedades gananciales, dos puntos primero, por invalidación del matrimonio, por separación de cuerpos, que es la primera sentencia, ¿no? Cuando se divorcian hay una primera sentencia y una segunda. Cuando se da la primera sentencia, allí se pone fin ya a la sociedad de gananciales, ¿correcto? Por divorcio, por declaración de ausencia, por muerte de uno de los cónyuges, por cambio de régimen patrimonial. Vamos a seguir avanzando. Artículo 39. Fin de la sociedad. Dice, se considera que el fenecimiento de las sociedades gananciales se produce en la fecha de la muerte o de la declaración de muerte presunta o de ausencia, en la que, de notificación con la demanda de invalidez de matrimonio, de divorcio, de separación de cuerpos o separación judicial de bienes, y en la fecha de la escritura pública, cuando esta separación se establezca de común acuerdo. O sea, hay una serie de supuestos en los cuales se tiene por considerar que está produciéndose el fin de la sociedad. Miren, fenecida la sociedad gananciales, se procede de inmediato, eso es lo que también nos interesa mucho en conciliación. Miren, fenecida la sociedad gananciales, se procede de inmediato a la formación del inventario valorizado de todos los bienes. El inventario puede formularse en documento privado con firmas legalizadas, si ambos cónyuges o sus herederos están de acuerdo. En caso contrario, el inventario se hará judicialmente.
no se incluye en el inventario el menaje del hogar, en los casos del artículo tal y tal, según corresponda. Bienes excluidos del menaje, no comer de vestidos y objetos, dinero, títulos, valores, joyas, medallas, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro tema importantísimo acá, rapidito. Liquidación de la sociedad. Un segundo, déjeme poner el enchufe ya, antes que se me vaya el internet. Vamos a ver dónde está desenchufado y vamos a cambiarlo un ratito por poco. Uy, acá no tiene. Ya. Le faltó la entrada de tres huequitos a ese enchufe. Muy bien, tenemos unos problemas de luz hoy día por acá, por mi zona, así que hemos pedido luz con unos enchufes por aquí, por allá, un laberinto. Liquidación de las sociedades gananciales. Realizado el inventario, miren, el inventario anterior, valorizado anterior de los bienes, ¿recuerdan? Que es de común acuerdo. Pues bien, realizado ese inventario, coma, se pagan las obligaciones sociales y las cargas. Y después de haber pagado uno y otro, después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaran. Se le devuelve a cada uno los bienes propios. Hago el inventario, pago las deudas que hemos adquirido juntos y luego le devuelvo a cada uno su bien propio. Gananciales. Son gananciales propiamente dichos los bienes remanentes después de haber efectuado los actos indicados en el artículo 322. Profe, lo que queda después de haber pagado las deudas sociales y haberle devuelto a cada cónyuge lo que era propio de ellos, lo que queda ese remanente, son en realidad, recién eso se llaman gananciales propiamente dichos. Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos. Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o declaración de ausencia de uno de los cónyuges, el otro tiene preferencia para la adjudicación de la casa en que habita la familia y el establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar, con la obligación de reintegrar el exceso de valor si lo hubiera. Pérdida de gananciales. En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable pierde el derecho a gananciales proporcionalmente a la duración de la separación. Hay un castigo, ¿correcto? En caso la separación de hecho. Ahora, la separación de hecho en realidad, según el artículo 333 que vamos a ver del Código Civil, es aquella separación que se puede producir incluso no necesariamente por la culpa de alguien, sino que se separan por mutuo acuerdo, por incompatibilidad de caracteres, y están separados más de 4 años, hay hijos menores de edad, o más de 2 años, allí ya no hay hijos menores de edad, o situación de incapacidad que ya no es tal. Entonces, no necesariamente hay el código, el cónyuge culpable en la separación de hechos, no necesariamente. Porque repito, el separación de hechos se produce por incompatibilidad, etcétera, y no necesariamente por la culpa de uno de ellos dos. Artículo 326. Con eso nos vamos a ir al descanso, ¿ya? Lo vamos a leer rapidito y con eso vamos a ir al descanso porque es un artículo muy importante. Artículo 326. La unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida en el tiempo por un varón y una mujer. Ojo, importante eso, en el Perú todavía no se acepta la relación entre el matrimonio o la unión civil entre personas de igual sexo. Entonces, dice, la unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libre de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, esa relación, ojo, origina una sociedad de bienes
que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Entonces, en este artículo hay una serie de condiciones para que una relación convivencial sea considerada como una unión de hecho, que sea voluntaria por un varón y una mujer, que no haya impedimento matrimonial, que tenga finalidades parecidas a las del matrimonio. Si se da todito eso, entonces, y además, si hay una relación de una duración, con una duración mayor a los 2 años, pues lo que va a ocurrir es que esta relación genera un régimen patrimonial equivalente o similar al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto a lo que le fuera aplicable. Dice, aparte, la posesión constante de Estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios probatorios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. Bueno, acá, la unión de hecho termina por muerte, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, en la cual se da una decisión unilateral, el juez puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le corresponden de conformidad con el régimen de las sociedades gananciales. ¿Correcto? Entonces, en este caso, si es una decisión unilateral, ella podría pedir perfectamente o una pensión de alimentos o un monto indemnizatorio por parte del cónyuge abandonante. Si estamos frente a una unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en ese artículo, entonces dice, las uniones de hecho que reúna las condiciones señaladas en este artículo producen respecto a sus miembros derechos y deberes y usurios. Miren, las uniones de hecho que cumplan con todas estas condiciones que hemos leído hace un rato, producen respecto de sus miembros deberes y derechos sucesorios similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos tal, 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 tal del derecho de sucesiones se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge. Interesante, estimados alumnos. ¿Por qué? Porque siempre se habló por años que la unión de hecho solamente daba lugar a el régimen similar a las sociedades nacionales en cuanto a los bienes adquiridos. Pues bien, acá también, en el artículo 326, está ahora también hablando del derecho de sucesiones, de las herencias, del conviviente. Pero ojo, el conviviente que cumple con las condiciones para ser considerada esa relación como una unión de hecho o convivencia propia. No las otras, ¿ah? Muy bien. Y vamos a quedarnos un rato ahí. Si bien es cierto, el marco normativo es fundamental, es importante conocerlo, también es verdad que en conciliación, por un lado, prima la autonomía privada, la autonomía de la voluntad de las partes, y en familia, sobre todo, prima el principio del interés superior del niño y del adolescente. Entonces, si hubiera una norma, artículo, que de alguna manera usted sienta, perciba que está atentando contra este principio, en una especie de ponderación, claro, muy, muy sencilla, muy a la ligera al menos, usted tiene que determinar que está por encima, que prevalece el principio del interés superior del niño y del adolescente. Pongo un ejemplo. Usted recuerda que a una clase comentaba yo que aquel padre o madre que quiera ver a su hijo deberá pues acreditar que está cumpliendo con el pago de la pensión de alimentos. Y eso pues lo establece la propia norma, ¿no es cierto? Entonces, usted diría, ¿no? Profesor, si eso está en la norma,
yo tengo que ceñirme a ella. Sin embargo, en los casos de régimen de visitas, se considera incluso ahora que el derecho es mutuo, tanto del padre hacia el hijo como del hijo hacia el padre. Entonces, si ponemos esa ponderación, vamos a tener que hacer primar o prevalecer el interés del menor, en el sentido de que, al margen de que el padre no acredite que está cumpliendo actualmente con el pago de los alimentos, tenga derecho a verlo y pueda, ¿por qué no acordarse un régimen de visitas a favor del padre, que no tiene cómo probar que cumplía o no con el régimen de alimentos, pero que de repente en esta audiencia sí se compromete con el pago de una pensión y además, acto seguido, con el tema del régimen de visitas? Entonces, a eso quiero usted, por favor, doctor, doctora, que lo tome muy en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Hay otro principio que dice, ¿no? Otro artículo. Aquel padre que es demandado por alimentos ya no tiene pues derecho a solicitar la tenencia de su hijo. De eso se habla a nivel, básicamente a nivel judicial, a nivel judicial. Ahora, a nivel conciliatorio, de repente, en la actualidad, en un caso concreto, lo más aconsejable es que lo tenga el padre de repente, porque la madre viaja permanentemente fuera del país, porque trabaja en un trabajo que le obliga a viajar permanentemente, no tiene con quién quedarse el niño, que queda en manos de extraños. Entonces, de repente en ese contexto, a pesar de que el padre en un momento fue demandado por alimentos, de repente él debería quedarse con la tenencia del menor. Profe, ese artículo, justo de eso hablo. Hablo que tendríamos que, en una especie de ponderación, hacer que prevalezca el principio del interés superior del niño, su protección, su seguridad, lo más conveniente para su desarrollo integral, biológico, psicológico, social, intelectual, etcétera. Eso quiero también dejar muy, muy en claro. He saltado varios artículos para llegar directamente ahora al artículo acerca de la patria potestad. Artículo 418 de nuestro Código Civil. Dice, por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. ¿Correcto? En una época se hablaba pues de hijos no emancipados que están bajo el cuidado de los padres, siendo estos, por supuesto, menores de edad. La patria potestad significa un conjunto de deberes y derechos en el cual los padres tienen el deber de cuidar de la persona y también de los bienes de sus hijos menores. La patria potestad se ejerce en forma conjunta entre ambos cónyuges durante el matrimonio, correspondiéndole a ambos la representación legal del hijo. En caso de disentimiento, que no haya un acuerdo, resuelve el juez del niño y ahí dice ejercicio unilateral de la patria potestad. En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación de matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. El otro queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. Ojo, no privado, suspendido en su ejercicio. La patria potestad de los hijos extramatrimoniales, ¿no es cierto? Dice, en este caso se ejerce por el padre o la madre que los ha reconocido. Si ambos los han reconocido, el juez determina a quién le corresponde, atendiendo a la edad y el sexo del niño, a las circunstancias de vivir juntos o separados, y en todo caso a los intereses del menor. Y así. Acá hay un artículo interesantísimo, artículo 423. ¿Y por qué es interesante? No sé si usted recuerda, cuando hemos leído la directiva
de los lineamientos para la correcta prestación del servicio conciliatorio, en la parte introductoria decía que no hay necesidad de llegar a acuerdos en cuanto a obligaciones que son propias del ejercicio de la patria potestad. Acá usted va a ver a continuación una serie de deberes y derechos que tienen que ver directamente con este ejercicio. Entonces, lo que te decía esa directiva era lo siguiente. Ojo, no hay necesidad que en tu acuerdo conciliatorio de familia pongas lo que está aquí, 1, 2, 3 del 423. ¿Por qué no? Porque eso es algo implícito, inherente al ejercicio de la patria potestad a cargo, a cargo de los padres. Por eso la importancia de poder leerlo juntos en este momento. Artículo 423. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad, dos puntos. Proveer al sostenimiento y la educación de sus hijos. ¿Correcto? Es algo que está ya intrínseco. Sostenimiento y educación. Segundo, dirigir el proceso educativo de sus hijos y su preparación para el trabajo, conforme a sus actitudes y a su vocación. Entonces los padres también tenemos esa tarea o ese deber y ese derecho. Un artículo que fue derogado, correcto, importantísimo, y que lo menciona a continuación. Miren ustedes, al número 3, corregir moderadamente a los hijos. Y cuando no bastara, esta corrección no bastara, recurrir a la autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a la reeducación de menores. Numeral derogado por esta ley del año 2015, ¿correcto? Entonces, todavía hay padres que piensan que esto de corregir moderadamente sigue vigente. Esto que se prestaba a maltratos, de repente a eh, reglas en las manos, recuerdan ustedes en los colegios, esta corrección moderada ya dejó de estar vigente, se encuentra derogada, ya no corresponde a los padres, no es un ejercicio, no es un deber y un derecho del ejercicio de la patria potestad. Esto, repito, ya quedó obsoleto, derogado. Ah, muy bien. Seguimos avanzando. Aprovechar, eso sí todavía se mantiene vigente, aprovechar, dice, eh, de los servicios de sus hijos, atendiendo a su edad y condición sin perjudicar su educación. Miren la ley 26.102 del año 92 dice que se modificó este artículo, pero en ese marco normativo no se propuso el nuevo artículo, por lo tanto se mantiene todavía el texto original de esto de que aprovechar de los servicios de los hijos atendiendo su edad y condición, sin perjudicar su educación. Claro, los padres a veces le pedimos al hijo o a la hija, por favor, anda, cómprame a la esquina, a la panadería, por favor, hijito, anda, recoge tal cosa, o te toca a ti hoy día botar la basura, te toca a ti, esta semana le toca a ustedes lavar el servicio, y así, ¿no es cierto? Nos turnamos en casa a veces. Pues bien. Esto es parte del ejercicio de la patria potestad, pero ojo, estas tareas no deben perjudicar o atentar contra la educación o los estudios de tus hijos, ¿correcto? Número 5. Tener a los hijos en su compañía y recogerlo del lugar donde estuvieran sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. Pues bien, el número 5 tiene que ver con lo que se llama la tenencia del menor, tenencia y custodia. Por ello se dice que la tenencia de los hijos es una actividad exclusiva del ejercicio de la patria potestad. Por lo tanto,
le compete única y exclusivamente a los padres. La tenencia como tal no puede ser entregada a los abuelos, abuelas, tíos, padrinos, ni otros responsables del menor, porque la tenencia, artículo inciso 5, el artículo 423 del Código Civil, la tenencia es un atributo, repito, del ejercicio de la patria potestad, que es en realidad un conjunto de deberes y derechos que tenemos los padres, exclusivamente nosotros, respecto de nuestros hijos. Profe, pero una vez usted comentó de una sentencia judicial en la cual se le otorgaba la tenencia al abuelo materno en perjuicio del padre. Sí, fue un caso, como hay, excepcional, una solución para un caso particular que no sentó ningún precedente vinculante para casos similares en el futuro, solamente para ese caso en particular. Y si hubiera otro caso particular que podrían resolver de esa manera, seguro que lo van a hacer, ¿correcto? Que no están vinculados por la sentencia que le estoy contando y que, dicho sea de paso, me parece, se le envía al grupo oportunamente. Número 6. Representar a los hijos en los actos de la vida civil. Claro, la mamá va a pedir la conciliación, la mamá va a la audiencia de conciliación en representación de sus hijos menores de edad. ¿Por qué? Porque ella es su representante legal. Administrar los bienes de los hijos, usufructuar los bienes de los hijos, de acuerdo con el artículo 423, reitero, del Código Civil. Artículo 424 también muy importante para nosotros los conciliadores en familia. Miren ustedes, subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en actitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Profe, entonces de repente viene un muchacho de 22 años y pide a su papá pensión de alimentos. ¿Es eso válido? Por supuesto, pero tiene que acreditar él que el chico está estudiando satisfactoriamente. Profe, pero a nivel judicial, usted dijo que a nivel conciliatorio eso era más relativo. Sí, es más relativo, dependerá de la voluntad del padre, dependerá del contexto, porque esa exigencia es ante el Poder Judicial, que el hijo tiene que acreditar que se encuentra estudiando satisfactoriamente. Pero en conciliación, profe, si el papá quiere darle, está bien, perfecto, es su papá, es su papá, y la obligación subsiste. Entonces, ¿qué mejor que el padre para atender a las necesidades de su hijo que está siguiendo estudios superiores? Profe, hasta los 28 años de edad. Sí, hasta esa edad. Si tiene 29 o 30 y el papá quiere darle porque se encuentra en incapacidad física, está delicado de salud, ¿está bien? Sí, perfectamente. Se podrá llegar a un acuerdo con esas personas en un contexto particular porque la voluntad de ellos en ese caso particular todavía prima. Ahora, siempre y cuando de alguna manera podamos más o menos darnos cuenta que no se está con esto afectando el derecho de repente de otros niños menores de edad, y es que ese acuerdo solamente es algo simulado que se hace para perjudicar o sustraerse de una obligación respecto de terceros, lo cual es complicado que yo lo pueda probar como conciliador, pero podría de repente insinuarlo, preguntarle, no, señor, disculpe, ¿no hay otros niños menores que también tienen derecho a alimentos de usted? De repente, no sé, cuéntenos, por favor. ¿Para qué? Para que el acuerdo al cual se llegue
de alguna manera sea tal que todavía garantice que haya un monto determinado de dinero que se le pueda otorgar a aquellas personas que no participan de la audiencia, pero que igual tienen derecho alimentario con respecto de este obligado o del obligado. Muy bien, vamos a ver algunos artículos más referidos sobre todo al tema del amparo familiar. Por ejemplo, algo muy concreto, que es nuestro tema fuerte, el tema de la pensión de alimentos. Ojo, tanto aquí como el Código de los Niños y Adolescentes hay artículos vinculados a patria potestad, tenencia, alimentos, visitas, por si acaso, ¿correcto? En ambos marcos normativos. Artículo 472 está en cursiva este, no lo miro mucho. En la acá, profe, si está derechito, este acá sí lo miro. Artículo 472. Y ustedes saben que siempre buscamos, ustedes y yo, por el espejo libre, ¿no? Para no patinar, para no equivocarnos. Artículo 472 titula Noción de alimentos. Correcto, ahora sí le voy a pedir su ayuda, por favor, para yo poder, déjeme traer la lista, para yo poder descansar un poquito la garganta. Muy bien, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo el 472? Yo, doctor. Muy bien, doctora Odette. Gracias, coleguita, por su siempre aportando ahí a los muchachos. Muchas gracias. Adelante, doctorita. Artículo 472. Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicología y creación según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Muy bien, doctorita. Muchísimas gracias. Les cuento algo. Yo a veces, en las audiencias de conciliación de familia, y probablemente en los casos de alimentos, adrede, le pido le pido al padre que lea este artículo. Lo tengo ya en mi Código Civil, bueno, que está acá atrás, en mi Código Civil, lo tengo ya con una pestañita allí, lo abro y le digo, por favor, señor, seré tan amable de leer ese artículo del Código Civil. Ya lo abre y lo lee. ¿Por qué? ¿Saben por qué lo hago? Y les cuento por qué. Generalmente, a pesar del tiempo transcurrido y las informaciones con las que contamos, hay padres, no tantos como antes, pero hay padres todavía que piensan que alimentos es solamente esto, el alimento, lo que uno come. La leche, el frijol, el cuáquer, el arroz, la papa, el camote, el pescado. Eso creen que es alimentos únicamente. Entonces yo digo, ¿cómo les explico el tema? Mejor le pido que lo lea. Y le pido que lo lea. Y lo leen, dicen sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo. Además, asistencia médica, psicológica y recreación. Todo esto hasta gasto de embarazo. Pues se han contra una realidad distinta. Por fin saben que todo eso involucra acudir con alimentos. Entonces, esa idea de que te traiga un kilo de arroz, 2 kilos de menestra y una botella de leche de repente es suficiente. Esa idea tiene que ir cambiando.
Para eso les hago leer yo el Código Civil en voz alta. Artículo 473. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolo? Yo, doctor. Juana Luz, encantado, Juanita. Muchas gracias. Déjame anotarte como tu compañera Odette participó hoy día. Ya, Juana Luz, adelante, por favor. El 473, los tres renglones. Ya. Artículo 473. El mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos. Muy bien, gracias, Juana Luz, muy amable. Ustedes recuerdan perfectamente que las normas, pues, de un marco normativo como un código se interpretan de manera sistemática, no aislada. Entonces, hemos leído hace un rato que subsiste todavía la obligación del padre cuando el hijo es mayor de 18 años de edad, pero está siguiendo estudios superiores con éxito y que tiene ese derecho hasta los 28 años de edad. Entonces, acá cuando lee el artículo 473, usted dice, profesor, dice acá, solo tiene derecho a alimentos en este caso en particular. Pero ya hemos hablado hace un rato que tiene derecho porque está estudiando satisfactoriamente. Entonces tenemos que entender esto siempre a favor del hijo, siempre a favor del alimentista. A favor del alimentista significa que al margen de su situación, por la edad que tiene y porque está estudiando, pues tiene derecho de pedir alimentos y el padre tiene la obligación de darlo. Claro, profesores, si el hijo es un streamer, pues ahí cambia la figura, pues el padre le tendrá que acreditar que el hijo gana 10 veces más que él. Es un influencer también, claro. Hay casos que hay que, lógicamente, judicialmente ventilar. Pero a nivel conciliatorio, mucho depende de la voluntad de las partes y mucho depende del cariño que sientan ellos mutuamente. Del cariño que tenga el padre hacia el hijo, sobre todo eso es, mucho depende de eso, ¿correcto? Porque eso finalmente es un acuerdo de voluntades. Ahora dice, a nivel judicial, si él está así incapaz para atenderse, para subsistir, por su propia inmoralidad, porque entró al vicio, a las malas mañas, a las malas costumbres. Entonces, si ocurre eso, el papá tendrá derecho, tendrá la obligación de darle, sí, pero solamente lo justo para que el hombre no se muera de hambre. Así es el código, ¿no? El código dice un ratito, si este chico está como está, porque él quiso, porque se dio al abandono, porque entró al vicio, etcétera, pues que se las arregle. El papá le dará para que coma, pero nada más, algo así. Luego dice que este párrafo anterior, que esto que él está así porque ha querido, no se aplica si es que el que pide alimentos es el padre. Usted ya tiene 28 años, por ejemplo, es un abogado, le está yendo muy bien en sus casos, y resulta que su papá le pide alimentos. Pero su papá está mal porque le gustó siempre el licor, andar con mujeres, el cigarro, etcétera, pero está mal por eso. Dice, si fuera el hijo el que esté mal así, usted le da solamente lo indispensable para que él pueda comer, nada más. Pero como es el padre que está así, por más que sea por su propia inmoralidad, no se aplica esto que se estableció. Profe, en ese caso, ¿tengo que darle para que se compre ropa también? Sí. Ojo, hablamos del punto de vista judicial. A nivel conciliatorio siempre hay un tema más flexible que implica la voluntad de las personas, ¿correcto? Artículo
474 se llama así, obligación recíproca de alimentos. Yo lo leo, entonces va a ser un punto para mí. Ya chicos, como a veces pido y ahí un poquito nos demoramos, acá voy a colocar acá. Wilfredo Díaz. Ya, profe, no se pase. Ya. Punto para Wilfredo Díaz. Se deben alimentos recíprocamente, los cónyuges. Ah, yo le pido a ella me pide a mí, los dos nos demos alimentos, sí, los dos tenemos que acudir, perfecto. Los ascendientes y descendientes. Claro, los hijos le piden a los padres y más adelante los padres le piden a los hijos. Perfectamente. Los hermanos, ¿correcto? Igual, supuestamente se iba a modificar esta disposición, pero como no se propuso ningún texto modificatorio, se mantiene el texto original. Pues todos ellos tres se deben recíprocamente alimentos entre cónyuges, entre padres e hijos, hijos y padres, y también entre hermanos, entre pares. Luego, ojo, cuando hablamos de prelación, hablamos de un orden de eso, secuencial, no un orden de quién primero, quién segundo, quién tercero, quién cuarto, en ese orden. Dice, prelación de obligados a prestar alimentos. O sea, ¿cuál es el orden en el cual se le puede pedir alimentos a alguien? ¿En qué orden? ¿A quién le pido primero eso? ¿A quién le pedimos primero? El Código Civil establece que primero se le pide al cónyuge. Entonces la señora de 50 años que tiene alguna enfermedad, presión arterial, diabetes, pues le pide a su cónyuge. Con él tiene que ir primerito. Luego va, ponte que el cónyuge no tenga, ya no esté, mil cosas. Va después a sus descendientes. La señora de 50 años con hipertensa, diabética, mira quién a sus hijos, a ellos les va a pedir alimentos. El hijo no tiene hijos, o están no habidos, lo que fuera. Mira ahora arriba a sus papás, que son unos viejitos de repente, pero que tienen una buena jubilación de repente, y que quieren acudirla, ayudarla a su hija con alimentos. ¿Es posible? Sí. Finalmente dice a los hermanos. Igual también que anteriormente esto se propuso modificar, nunca se indicó cuál era el texto que modificó. El texto nuevo nunca se dio, nunca se aprobó, por lo tanto, se continúa el texto vigente. Entonces, ¿el orden cuál es? Se le pide al cónyuge, luego se le pide a los descendientes, luego se le pide a los ascendientes y luego se les pide a los hermanos, en ese orden de prelación o en ese orden para poder solicitar la pensión de alimentos. Y luego viene el prorrateo de alimentos. Ojo, el prorrateo, les cuento desde ahorita, no es materia conciliable. Solo se podrá ver en sede judicial, no en un centro de conciliación. Ya lo que es el prorrateo de alimentos, en lo cual hay ya obligaciones asumidas frente a terceras personas y todas ellas quieren distribuirse de mejor manera para que a cada uno le toque igual, en partes iguales, de manera alícuota. Ah, profe, en cuotas iguales, sí. Para eso tenemos que citar a las personas que tienen derecho a alimentos y que ya se les ya ha otorgado un monto determinado, un porcentaje. Ojo, no es a nivel conciliatorio, solo a nivel judicial. Dice, cuando sea, acá se habla de los obligados, ojo, no se habla como ocurre normalmente, que son en este caso, los alimentistas o acreedores alimentarios. Dice, cuando sean dos o más los obligados a prestar alimentos, se divide entre todos el pago de la persona en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho de repetir de los demás la parte que les corresponda. He visto en una oportunidad que hay hijos mayores de edad que son demandados por la mamá. Claro, es triste que se llegue a
a ese nivel. Pero la mamá a veces demanda al hijo que es ingeniero, que trabaja en Petroperú, y no demanda a los demás hijos. De repente él dice, bueno, somos varios hermanos, a todos nos corresponde dar en forma proporcional, en una cantidad idéntica. Pero de repente me están pidiendo a mí solo, ya yo voy a dar porque es urgente, pero luego también lo voy a cobrar a mis hermanos para que le den a mi señora madre. Ojo, eso, repito, no es materia de conciliación como tal, el prorrateo, pero en el caso de la obligación entre un hijo y una madre, sí, por supuesto que es conciliable. ¿No? Ya lo dijimos. Obligación de los parientes, dice. Entre los ascendientes y los descendientes, ojo, ascendiente, profesor, para arriba y los ascendientes para abajo, la obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue. Se refiere en qué prelación. Ah, profesor, ya dijo hace un rato la prelación. Voy con el ascendiente, voy con el descendiente. No tiene. Bueno, entonces voy con el ascendiente. Entre ellos, primero voy con mi hijo y si es pobre, ya voy con mi nieto, que está mejor que mi hijo de repente. Eso se refiere con, por causa de pobreza pasa de uno hacia otro. Obligación con el hijo alimentista. Miren, acá hay una definición bien clara del hijo alimentista, el 480 desmitifica lo que siempre se habla. Uno por facilidad, hasta yo lo hago a veces, o muchas veces, por facilidad digo alimentista al que pide alimentos, pero el Código Civil lo define con mucha claridad. Hijo alimentista se refiere a uno en particular, de manera muy concreta, de manera muy específica. Uno lo dice casi coloquialmente, ¿no? Alimentista, el que pide alimentos. Ojo, en realidad debería hablarse de la siguiente manera. Miren, ¿cómo debería hablarse? Debería hablarse así. Acreedor alimentario, el que pide alimentos. Y el que debe darlos, deudor alimentario u obligado. Obligado o deudor alimentario. Aquí, acreedor alimentario. ¿Por qué? Porque el código define de manera muy clara lo que es el hijo alimenticia. Miren quién es esa. A lo mejor nos hemos olvidado, ustedes y yo, miren ustedes. La obligación de alimentarse, que alimentar, que tiene un padre y su hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado, él es un hijo alimentista. Aquel que no se encuentra reconocido por el padre ni declarado como tal judicialmente. Puede un juicio de filiación extramatrimonial y prueba genética y todo lo demás. Dice, en este caso, esta obligación no se extiende a los descendientes y ascendientes de la línea paterna. Ah, profe, yo no puedo ir con el abuelo. Ni siquiera el hijo ha sido declarado y ya quiero ir con el abuelo. O quiero ir con el tío. O con el hermano de parte de padre, porque ese hermano está muy bien posicionado. No, el Código Civil dice no se extiende. En vista que no hubo ni un reconocimiento ni una declaración, entonces no es posible que se extienda a familiares de la línea paterna, básicamente. ¿Correcto? Y con eso vamos a quedar ya con, bueno, con dos artículos, el 481 y el 482. 481, ¿alguien quiere ayudarme para ganarse su puntazo de participación de repente? No, profesor. Queremos que usted se lo gane. Muy bien, muy bien. Dice, criterios para fijar alimentos. Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se haya sujeto el deudor alimentario. Profe, necesidades versus
posibilidades y sobre todo en cuanto a las posibilidades, verificar, constatar si es que él tiene o no otra carga familiar. Es por ello que yo les comentaba en clase que en la solicitud de conciliación, la parte solicitante deberá declarar si es que ella sabe o no sabe que existen más personas con derecho alimentario como sus hijos. ¿Para qué? Para garantizar que no se queden desprotegidos o indefensos aquellos, aquellos niños que no han sido convocados a esta audiencia conciliatoria. Dice, el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. Pero interesante, ¿no? Porque otra vez acá la norma ya se habló, ya se olvidó que le había dado exclusivamente el nombre de hijo alimentista al no reconocido ni declarado, y ahora habla aquí de alimentista refiriéndose a todos. ¿Correcto? Entonces, no hay problema cuando a veces decimos alimentista para referirnos a aquel que pide alimentos. Bueno, miren ustedes, ¿ah? Esto fue importantísimo hace un tiempo y es todavía importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque aquí se reconoce que la madre familia, por lo general, hace un trabajo denodado, un gran esfuerzo en el hogar que nunca había sido pues debidamente reconocido, pero que ahora, en vista de este artículo ya modificado, se valora ese aporte. Se considera incluso como un aporte económico. ¿Por qué? Yo les cuento qué pasaba. El hombre decía, ya, yo doy 1.000 soles. ¿Y qué da ella? ¿Ella qué aporta? Y ahora se le dice, ojo, ella aporta todo lo que hace en el hogar para cuidar de sus hijos. Dice luego, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos al que debe prestar los alimentos, pero le cuento qué pasó con ese artículo, con esta parte. Dice, tercer párrafo, derogado por la única disposición complementaria aleatoria de la nueva ley tal. La citada ley entró en vigencia en que abre su publicación. Todo perfecto. Entonces, miren, todavía muchos abogados a veces se confunden todavía y todavía refieren en sus demandas este párrafo que dice, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. No está nada más esa parte. No es que esté prohibido hacerlo. No es que no esté permitido argumentar de eso. Simplemente que ya no está puesto en el artículo 481 del Código Civil esto de que no era necesario demostrar rigurosamente los ingresos del obligado. Finalmente, acabamos con esto. Incremento. ¿Por qué acabamos con esto? Porque también esto es materia conciliable. Incremento o disminución de la pensión de alimentos. ¿Correcto? Dice, la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimentan las necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje del obligado, no es necesario ya un nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dicha remuneración. Profesor, ¿cómo es posible que haya un aumento o una reducción en la pensión alimenticia? Es posible, ¿sabe por qué? Porque pueden variar tanto las posibilidades del obligado como las necesidades del menor. En vista que ambas pueden cambiar, es por eso que sí es posible variar la reducción o el aumento de la pensión. Ojo, si la pensión alimenticia se fijó en porcentaje, pues un porcentaje, el 20% de 1.000 son 200 soles, pero el 20% de 2.000 que puede ganar ahora
son 400 soles. Entonces, ya no es necesario cambiar el porcentaje, porque este porcentaje aplicado a un monto mayor va a dar un resultado de pensión mayor. Eso significa este artículo 482 en su última parte. Muy bien, vamos a seguir trabajando todavía esto el día martes.